Ya estamos aquí en cuarto para las 4, ya que semanita, el dólar está casi en 20 pesos. Y para resolverlo, AMLO, como si fuera reality show, le dice a Ken Salazar, ¿sabes qué? Mejor ni me hables hasta que yo salga de la casa. Oye, pero Paola, pues va a salir de la casa en unas semanitas porque el amor que tiene AMLO por Sinaloa es casi tanto como el mío. Y ha ido, y ha ido, y ha ido. ¿Fue a Chalco? No, a Chalco no, porque se le mancha la investidura. Y mientras tanto sigue inundado Chalco, por increíble que resulte, no han logrado bajar el nivel de aguas negras y sigue también empantanado el tema de los organismos autónomos. Ya prácticamente podemos declarar su extinción. El INAI, con lo que impacta en términos de transparencia y de rendición de cuentas, y bueno, pues también otros organismos autónomos que van a tener consecuencias importantes para la competitividad de México, que con todo esto va a la baja. Y hablando de autonomía y hablando de independencia, que el presidente hizo declaraciones fuertes en contra de la relación con Estados Unidos, diciendo puntualmente que se pone pausa a la relación con Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, por la carta que escribió, se acordarán bien, diciendo que no está de acuerdo con la reforma judicial. Y pues delicado el tema, porque la relación México-Estados Unidos, especialmente en temas de seguridad, es una muy delicada. Bueno, pero ¿saben qué? No se malviajen, quédense con nosotros, vamos a estar hablando de todos estos temas de la semana. Para que a ti no te hagan que se vaya la autonomía de tu voz. Eso, estamos listas aquí porque nosotras no nos extinguimos a pesar de todo. Esto es cuarto para las 4. ¿Lista Yuri? ¿Lista Carol? ¿Lista Saskia? ¿Listas todas? Listísimas. A darle. Oigan, pues efectivamente hemos visto todos estos dimes y diretes. No, nadie se esperaba que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, pues saliera con una declaración, sobre todo porque había dicho hace ya algunas semanas que pues él veía con buenos ojos, ¿no? El tema de la reforma al Poder Judicial. Pero esta semana sacó una carta y por supuesto los tweets correspondientes para decir que no, que la neta, la reforma al Poder Judicial que se está discutiendo en México no era buena idea para México y no era buena idea para la asociación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que se conoce popularmente como el TEMEC, y dijo, ¿saben qué? No es buena idea. Y entonces pues le respondieron y ya han estado pues como, insisto, como si fuera reality show ahí dándose y diciéndose de todo, y de plano López Obrador, hoy martes que estamos grabando este episodio, le pidió a Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, que pues le pongan pausa, a la relación. Obviamente no es a la relación entre México y Estados Unidos, porque no son, o sea, ni Andrés Manuel López Obrador es México, ni Ken Salazar es Estados Unidos, nada más pues son el presidente de un país y el embajador de otro. Pero bueno, este tipo de tensiones han mandado el dólar a pues cotizar en casi 20 pesos, bueno, rebasó en algún momento los 20 pesos, en 20,14, ahorita está como en 19,70, pero el chiste es que este tema ha ejercido una presión adicional al mercado cambiario que, bueno, pues López Obrador ya no le importa tanto porque él ya se va, pero quien va a tener que estar lidiando con esta realidad cambiaria, al menos de inmediato plazo, va a ser la presidenta entrante, Claudia Sheinbaum. Me parece que en todo caso la relación con Ken Salazar pues se queda a nivel de lo anecdótico, ¿no? O sea, se llevaron muy bien a lo largo de toda esta administración. Ken Salazar entraba y salía de Palacio Nacional, y cómo se lleven y cómo se hablen es sinceramente solo eso, un tema anecdótico. Yo creo que esto va mucho más allá, rebasa el nivel de lo diplomático y de lo político. Esto le pega directamente a lo comercial. Así y es. Ahí sí, ustedes dirán si se le puede poner pausa a la relación comercial con los Estados Unidos cuando es nuestro principal socio y nosotros lo somos también de ellos, no lo perdamos de vista, pero pues sí, básicamente el desarrollo, buena parte del PIB mexicano depende del comercio con ese país únicamente. Entonces, si más allá, digamos, de esta coyuntura de, bueno, pues Andrés Manuel López Obrador diciendo pausa
a esta relación, Córtalas, porque no nos córtalas. entendemos y no se inmiscuyan en temas que solo competen a los mexicanos. No, no solo competen a los mexicanos, sí competen a todos los que forman parte de el mercado más dinámico del mundo, el que tiene un mayor intercambio comercial del planeta y en el que están involucrados tanto mexicanos como estadounidenses y canadienses. Entonces, que se vulnere la relación comercial con nuestros principales socios sí es muy delicado e insisto, rebasa lo meramente pues, diplomático o anecdótico del señor del sombrero Ken Salazar. Y no hay que olvidar, Pau, como bien lo estás diciendo, que es un tema sin duda de inversión y de empresas y de la relación en materia empresarial con México, que sabemos que da millones de empleos, etcétera, sino también otro factor que es importante para las empresas que tiene que ver el que les garantices la seguridad. O sea, al final del día, uno de los factores más importantes de quienes vienen a invertir en México, de quienes traen sus plantas, de quienes traen sus negocios aquí a México, tiene que ver con que les garantice el Estado que hay seguridad suficiente para que puedan traer a su gente, para que puedan venir a trabajar desde acá. Y al final, el trasfondo de lo que Ken Salazar hizo fue retar, como lo pone puntualmente en su carta, el Estado de Derecho de México. Y el que un embajador se haya atrevido a escribir una carta de una reforma local, ¿no? De nuestro país, que debería de garantizar la soberanía, etcétera, etcétera, pues fue decir, no estamos confiando. En una coyuntura que ya hemos platicado que tiene que ver con la del Mayo Zambada y lo que pasó con el Mayo Zambada. No olvidemos eso que es, ¿por qué Estados Unidos no involucró a México con lo del Mayo Zambada? Sale lo de la reforma judicial y Estados Unidos dice, no confiamos en ustedes. Porque la carta, eso es lo que está diciendo. Si ustedes hacen esto, menos vamos a confiar en el Estado de Derecho de México. Y eso es muy delicado porque la obligación, podemos o no estar de acuerdo con la iniciativa Mérida, pero la realidad es que Estados Unidos tiene una obligación en materia de seguridad con México, porque México es un país puente para todo el consumo que hay en Estados Unidos. Y siempre ha habido una coordinación entre México y Estados Unidos para, me odio usar esta palabra, pero lo voy a usar para combatir la delincuencia organizada o por lo menos tratar de frenar este consumo masivo de drogas, que no voy a entrar al tema, no estoy diciendo que sea la estrategia correcta, pero al final tanto Estados Unidos como México ha visto que no meter a los narcos a la cárcel y descabezar a los grupos criminales es la mejor manera de combatir la delincuencia organizada. Lo cuestiono, es otro tema que podemos abordar otro día, pero al final del día el que Estados Unidos diga, pues no hay Estado de Derecho en México y México diga, pues entonces chócalas, como dice mi Yuri, chócalas para siempre, mete tus patas en aguas calientes. Entonces, México en materia de seguridad, ¿qué va a hacer? ¿Vamos a combatir el problema que tenemos en México de delincuencia organizada solos, sin los recursos de Estados Unidos? Y aquí el tema es que probablemente, porque lo que estamos viendo en López Obrador es una cosa bastante, al menos a mí me parece muy elocuente de lo que es López Obrador. Él quiso abrir su sexenio con un manotazo sobre la mesa diciendo, aquí mando yo, cuando canceló el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el de Texcoco, y sucedió exactamente lo mismo que está ocurriendo en estos momentos. Pues es abolir completamente la certeza jurídica de algo que ya había empezado el sexenio anterior a construirse y todos por supuesto, todos los contratos que estaban relacionados con la construcción del nuevo aeropuerto, pero fue un acto de poder. Y lo que estamos viendo al cierre de su sexenio es exactamente lo mismo. Pero el señor, o sea, él ya no va a ser el presidente, pero tiene esta pulsión de mandar y transmitir a todos los sectores, no nada más al interior de México, sino más allá de las fronteras, que aquí él es el que manda hasta el último momento de su sexenio, y no le importa, y claramente no le importa lo que pueda llevarse entre las patas, ¿eh? Y eso, Yuri, coincido contigo en que es una forma que lo pinta de cuerpo entero a Andrés Manuel, el que ha sido todo su sexenio, pero además deja a Claudia, la presidenta electa, en una situación súper complicada, que a mí eso es lo que me parece todavía más grave, por lo responsable que es en ese sentido de poner a Andrés Manuel primero su víscera y sus modos y sus formas, independientemente de la consecuencia que pueda dejarle a Claudia, que a pesar de que Claudia va a ser la primera presidenta electa en la historia y que es un momento súper histórico, hasta en eso le está cuarteando su momento
porque Claudia Así tendrá que es. lidiar con las consecuencias de lo que Andrés Manuel haga ahora, con un Estado además construido alrededor al modo de Andrés Manuel, es decir, todas las reformas que está haciendo, todas las iniciativas, todos los proyectos que va a dejar ahorita antes de septiembre que se vaya, se le están construyendo a Claudia un país a modo y aparte le está dinamitando Pero cualquier ni siquiera a modo, porque no prestigio, es a modo de Claudia, ¿eh? a O modo sea, No, es de a a él. modo modo de de Andrés él. Manuel. Sí, a modo de Andrés Manuel, es decir, Claudia va a Así tener es. muy poca maniobra en ese sentido. Y es súper irresponsable lo que hace Andrés Manuel con, como decía ahorita Paola, con el señor del sombrero. Pero si vamos a hablar de señor del sombrero, yo quisiera pasarme al otro señor del sombrero, con quien Andrés Manuel sí tiene muchísimas más diferencias, y es Ismael el Mayo Zambada, que como decía Saskia, en todo este contexto, cómo todo está ligado, es decir, ninguna de las cosas que están sucediendo están aisladas y están conectadas de manera muy, muy puntual. Andrés Manuel la semana pasada o esta semana, dependiendo de cuándo nos vean, acuérdense que aquí el tiempo es relativo, pero ha ido a Culiacán otra vez, ahora con Claudia, fue a Sinaloa, fue a cerrar un proyecto, y estoy haciendo comillas, en un contexto bastante complicado, porque el gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, está siendo señalado por los vínculos que pudo o no haber tenido con lo que sucedió con Ismael Zambada y con el hijo del Chapo, con Joaquín Guzmán López, en el que a toda la Fiscalía del Estado de Sinaloa se le ha caído cada una de las declaraciones que dijo de lo que se supone que pasó, y cada vez están saliendo cosas, Yuri. Pues es que hasta la Procuraduría, bueno, ya no es Procuraduría, hasta la Fiscalía General de la República ya dijo, no manches, de eso no, o sea, eso no ocurrió como dice Rocha Mora que ocurrió. Y entonces atrajo la Fiscalía la investigación para investigar a Rocha Moya, justamente. O Y sea, en ese hasta la contexto, Fiscalía del Ejecutivo Federal, y es pues. que lo decíamos en el episodio pasado, cuando hablábamos del video en el que no se veía absolutamente nada, en el video en el que supuestamente a Cuen, que era el ex rector de la universidad, y no se veía nada. Bueno, ahora las fiscalías y todas las líneas de investigación parecen gallinas sin cabeza, y en ese contexto Andrés Manuel decide que es una buena idea visitar Sinaloa por, algunos dicen 14, es la vez 14 que va, oficialmente es la vez 9 que va, pero lo que es un hecho es que esta es la segunda vez que va con Claudia, es decir, Claudia todavía no ejerce como presidenta y ya visitó 2 veces Sinaloa, un estado en el que yo, que tengo familia, no he ido más que una vez este año. Quisiera yo ser parte del gobierno Mándame tortillas cuando vayas, hija. con Yo Unas hijos. quisiera ser tortillas el norte. de O harina, de sea, Sinaloa harina. se pone muy bien. Ahora, aquí también el cuestionamiento que es, ¿hasta cuándo vamos a tener un gobierno que se atreva a aceptar la relación que existe entre el narco y el gobierno? Porque aceptarlo, lo decíamos el otro día, aceptarlo es el primer paso que podemos construir para cambiar las leyes necesarias para que construyamos una plataforma base para realmente reconstruir el tejido social. Aquí no voy a usar combatir. Hay mucha investigación respecto a la relación que tienen los diferentes gobiernos a nivel federal, a nivel local, a nivel municipal, durante muchos años. No es Andrés Manuel el primero en descubrirlo, en primero en tener que sentarse con algún miembro de algún cartel, en tener que generar un vínculo para poder mantener de alguna u otra manera la estabilidad en el país. Pero a mí me hierve la sangre cada que salen rotundamente a negar. O sea, esto que hicieron hace una semana los diputados, cuando salió esta versión de este video falso, ya sabemos que no es el video donde se mata al diputado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos esperando? Porque esta es la base del Estado de Derecho del que estamos hablando. O sea, estamos jugando, estamos simulando a un Estado de Derecho cuando la realidad es que las relaciones de la delincuencia y de los gobiernos se manejan de manera muy puntual. Y si así Pero tiene que ser, que así sea, pero entonces que se explique y que se generen leyes alrededor de cómo es imposible el combate y sí, la coordinación. Hablemos de legalización de las drogas, de que pague impuestos la gente que se está No, dedicando bueno, a pues ya ellos. O nos sea, llevamos todo el podcast en eso. Paola quería no, decir perdón, algo. perdón. no, lo que me gustaría es terminar de escuchar a Carol porque me interesa mucho su lectura de el por qué acude nuevamente Andrés Manuel López Obrador de la mano de la heredera del tiradero Claudia Sheinbaum a Sinaloa en esta circunstancia. ¿Qué lees ahí, Carol? El radiopasillo de El Chismenarco dice
que como al final de cuentas todo lo que está relacionado con la captura o secuestro o extradición o lo que haya sido traición a la patria de Ismael Zambada, Paseíto. paseíto, yo hace días subí en una avioneta y tenía miedo que me llevaran a Texas sin avisarme. Entonces, como en ese contexto todavía no está muy claro lo que pasó, pero la versión más fuerte es que hubo una traición por parte de los hijos de Joaquín Guzmán. La situación en Culiacán, en Sinaloa en general, está muy tensa por la respuesta que vaya a haber de la familia de Zambada y de los aliados, digamos, de Zambada al respecto. Incluso se decía que por qué no habían actuado. Si se fijan, está preocupantemente tranquilo Sinaloa después de que se dice que hubo una traición. Lo que esperarías en la lógica de cómo se Bueno, maneja. también se desplazaron muchísimos militares, ¿no? O sea, también está, o Pero sea, esa fue la cuando, reacción principal del gobierno. claro, Eso la por un lado, y por el otro, que yo creo que tampoco ellos tienen absoluta claridad de qué es lo que sí pasó realmente. ahí Si lo no, Estaría ya estaríamos esperando viendo. Sí, Ahí sí. lo instrucción, quizá. que sí tienen súper claro qué pasó, es decir, que sí hubo una traición a Zambada por parte de los hijos del Chapo y que entonces lo que están haciendo es organizándose para una respuesta ante esto y que la visita de Andrés Manuel en ese contexto tiene un poco que ver con calmar las aguas, es decir, con ir a platicar o a mediar o lo que decía Saskia, a intervenir porque una cosa es que suceda, una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser. No debería ser, por supuesto que no debería. Yo estoy absolutamente en contra de que el deber ser tenga que negociarse con el crimen organizado, porque esa es la Ahora, lógica de lo que no Carol, debería ser. qué tanto sientes? Porque desde la última detención del Chapo Guzmán, que era compadre del Mayo Zambada, los hijos ¿no? Por todo lo que ya hemos platicado del hijo El del primero. Chapo. Sí. Eh, ¿Qué tanto se ha perdido la relación entre los Chapitos y el Mayo Zambada en ese sentido? Y también ahorita quienes tienen control son los Chapitos puntualmente. También igual y por eso no está pasando gran cosa, porque igual y el Mayo ya a Exacto. esta edad, tras el encarcelamiento de su compadre, donde tenían este vínculo, esta sociedad del cartel muy puntual, pues hoy quienes tienen el poder son los chapitos, esa es la realidad, y ellos controlan el mercado del fentanilo, que es lo que más dinero ahorita está dejando, es la preocupación absoluta. Ellos Aunque ya podrían, si habían ellos hecho se un llevaron al llamamiento, Mayo, los propios chapitos ya habían hecho un llamamiento a que no se produjera más fentanilo, que no se que es de exportara hipocresía más absoluta, fentanilo, ¿no? pues colgaron sus mantas y todo eso Ellos después, son los justamente. primordiales. Los distribuidores, claro, claro, por supuesto que hay una lectura ahí. Yo lo que sí creo es que el hecho de que haya ido Andrés Manuel en el contexto, independientemente si los chapitos tienen ya totalmente el control, si hubo una traición y puede haber represalias, acuérdate que también como hay un montón de escisiones, o sea, había una lectura sobre que el cártel de Sinaloa per se ya no existe porque hay muchas escisiones, hay muchos grupitos, muchas células que se desvanecieron y ciertamente tiene un punto. Yo lo que creo es que la visita de Andrés Manuel en ese sentido es muy simbólica porque hay un montón de broncas que necesitan su investidura presidencial, como dice él, y no está cuidándola al ir a un lugar en donde está investigado el gobernador por por este posible vínculo, en donde se está esperando o no una reacción de los cárteles, en donde la situación es tensa y el que él vaya es como, para mí, a mi juicio, desde lo que yo conozco, es un poco esta parte de no hagas cosas buenas, entonces que parezcan malas. Exacto, yo lo que justo iba a decir es que a lo mejor nada más se le antojó un taco de Marlin ahumado. O Se lo sea, pueden dijo, ay, comprar, sí, ya qué se puede, antojo. pero estás de acuerdo que es muy, para mí es muy simbólico que vaya y sobre todo me parece muy de poco cuidar las formas. Pues de pronto también justamente nos lleva a estar hablando sobre él, que pues bueno, es algo que ha logrado de manera muy consistente a lo largo de toda su administración, que Y desde claramente antes. disfruta, sí, bueno, desde hace 18 años y que claramente disfruta, no sé si de pronto es simplemente eso, es una provocación, o sea, el estado del que todos están hablando, el que está generando todo este ruido y al cual me presento, ¿por qué? Porque puedo, o sea, un poco como, ¿sabes? Son sus últimas semanas en el poder y es como aquel al que ya lo van a sacar del antro, pero antes de que lo saquen patea a la mesa. O sea, un poco seguir Claro, dictando la agenda periodística hasta para esto, ¿me entiendes? Y para que estemos especulando y que no estemos nada más señalando lo que dice la Fiscalía de Sinaloa, pero lo que dice la Fiscalía General, sino el hecho de que él acuda al lugar en donde están los reflectores. Probablemente estamos buscándole como un gran trasfondo cuando pues pudiera ser simplemente
simplemente algo así. Oigan, en donde ya no hay especulación y bueno, pues ya lo que toca es más bien atender una nueva realidad sin los organismos autónomos, es justamente en ese ámbito. Ya pues prácticamente es un hecho, se ha aprobado Es un así hecho. en el legislativo la desaparición de 7 organismos autónomos. Esto que le pega de manera muy importante a la competitividad, pues, sabemos La termina transparencia a la transparencia en el caso del INAI, del a INAI. la rendición de cuentas, y es otra vez, ¿no? Una eliminación de contrapesos importantes. Quienes ya tenemos más años poblando este planeta y nos tocó, digamos que una probadita, digamos, de ese México sin contrapesos y de los regímenes, estos regímenes que eran pues autocráticos, ¿no? Y del presidencialismo, uf, la verdad que sí, a mí me asusta que haya tanta concentración de poder, o sea, está este tema de los organismos autónomos que ya se esfuman, las mayorías calificadas en diputados ya prácticamente como un hecho, falta una escala en el Tribunal Electoral, y en senadores estarían a 3, pero ya dijo Manuel Velasco que esos 3 que les faltaban ya están Que ya solucionados. grilló. Ajá. Exactamente. Y bueno, y por otro lado, lo más brutal de todo, lo más preocupante de todo, que es la reforma judicial, que termina también con ese contrapeso importantísimo y probablemente incluso con la división de poderes. Pero me enfoco en los organismos autónomos y particularmente en el INAI. Gracias al INAI supimos, por ejemplo, ¿no? De la estafa maestra. O sea, no solo el INAI, sino el esfuerzo periodístico de tanto de colegas como de medios que valientemente investigaron, pero que acudieron al INAI y a solicitudes de transparencia para saber, por ejemplo, de la robadera en Veracruz con Duarte. Entonces, ya hoy no tendremos un instrumento La así Casa a la Blanca de mano. Peña Nieto, en fin, o sea, sí, Oye, o sí, algo más reciente, Otis, Acapulco, ¿cuántos así es. muertos? Hoy hablaba con Sandra Romandía en torno a esta investigación que hizo justamente echando mano de la información que solicitó el INAI para poder contrastar que los muertos que reportan las cifras oficiales no tienen nada que ver con la realidad en Acapulco luego de ese huracán. Entonces nos quedamos sin un instrumento que sí era importante en el combate a la corrupción y en el acceso a la transparencia, y pues es la verdad que muy Y a lamentable, ¿no? nuestro derecho, ¿no, Paula? O sea, a mí lo del INAI me pegó muchísimo porque es un tema de derecho propio. Tengo Derecho derecho a saber a lo que está saber, pasando en mi gobierno, tengo derecho, e históricamente en México se nos han contado medias verdades. Se ha limpiado la así historia, es. ¿no? Lo vivimos con Ayotzinapa, donde se, se llena de tanta basura porque hay tanto que esconder que ya no puede ni siquiera haber una versión oficial como lo sabemos con los 43 estudiantes. La verdad Y histórica, como se la le llama. famosa verdad histórica, pero al final del día es qué derecho tiene alguien de quitarnos el derecho al conocimiento de lo que viven quienes viven de nuestros propios impuestos también y de quienes son mexicanos igual que las que estamos aquí. Y eso fue parte de lo que reclama ahora el embajador de Estados Unidos en México. O sea, que justo todos estas instituciones que existían ¿no? O sea, para poner algunos, ¿no? Poner algunas cuñas en el tema de combate a la corrupción, pues están desmantelándose. O sea, sí hay un pedacito o muchos pedazotes en donde el Estado mexicano está yendo, ahora sí que como decía la canción, de reversa, mami, de reversa. El derecho a esto de la, perdón, a la clase, o sea, el derecho a la información, pero también a exigirle al gobierno que explique por qué clasifica ciertos documentos y es ciertos, ¿no? Es decir, por qué es de seguridad nacional saber cuánto se gastó, por ejemplo, en el Tren Maya. No tendría por qué ser de seguridad nacional. Es decir, también están clasificando un montón de documentos que ni siquiera de origen tendrían que estar clasificados y eso es lo que el INAI permitía, poder acceder a eso, y yo lo hacía un poco en broma y les decía, pero el PRI robó más, pues ya no vamos a poder saber porque justo el INAI nos permitía saber si el PRI robó más o no. Ahora tampoco tenemos esa posibilidad, ¿no? Justo por eso ponía ejemplos
de administraciones priistas, ¿no? Y por eso hablé de la estafa maestra y por eso hablé de Javier Duarte. Pero bueno, también hay en esta, ¿no? En esta administración, ahí está Segalmex, o lo que mencionaba apenas de Otis. Sí, nos quedamos sin INAI, y lo que es tremendo es que las funciones las va a absorber la Secretaría de la Función Pública, o sea, es parte del mismo gobierno. Entonces ya no hay una supervisión, lo que hay es una confesión, ¿no? O sea, ahora, si queremos Si es saber que la sobre dan. alguna exacto, o sea, O te sea, digo, si queremos saber sobre algún abuso, sobre algún atropello, sobre alguna tranza, pues entonces tendremos que esperar a que nos la confiesen. O sea, imagínate de qué estamos Claro, y como hablando. le es con natural a los políticos salir y decir, ay, que solo hay uno, ¿no? El que cero. decía, ay, claro que robé, ¿quién era de Nayarit? Pero Uno de poquito, Nayarit, ¿no? ¿no? Que El que decía, decía, robé, pero pero poquito. poquito. Es el único político Honesto, por lo al que he menos. visto confesar alguno de sus crímenes, ¿no? O sea, o sea, sí va a ser una tragedia que va a enfrentar México, la libertad de expresión, y por supuesto el derecho que tenemos todos, todas, a saber a dónde va a parar nuestro dinero. Ahora, de Así la de mano fácil. de la coyuntura también con el tema de Mexicanos contra la corrupción, y yo, perdón que insista con este tema, pero para mí, Mexicanos contra contra la corrupción no es Claudio González. O sea, no es Claudio. O sea, sí, Claudio se salió, hizo su partido, hizo lo que hizo, la coalición. Ok, pero la institución como tal es una institución que históricamente en nuestro país ha ayudado a sacar. Incluso yo hasta me atrevo a decir que el presidente hoy está donde está gracias a Mexicanos contra la Corrupción, que sacaron todos esos mega actos de corrupción que hicieron los gobiernos anteriores para básicamente decirle al gobierno, mira, ten, Andrés Manuel, aquí está tu llave a que la gente esté hasta la madre de la corrupción y de la robadera y de todo. Y ahorita es como empiezan a investigar tantito de la familia de Andrés Manuel, de los actos de corrupción que ha hecho este gobierno, porque ahora sí, como me dijo Javier Duarte el otro día, que me pareció un descaro, que no existe un político que no ha robado, tal cualmente me lo dijo cuando me dijo que él nunca se había robado un peso. Le dije, por Dios, Javier, tú dime de un político que no se haya robado dinero. Me dijo, tienes toda razón, no existen políticos que no se hayan robado dinero. Y hoy es como de un tema de censura durísimo, de decir, no más Mexicanos contra la corrupción porque lo estoy silenciando, lo estoy desvalidando, voy a exhibir todo lo que donaron para que ya nadie le vuelva a dar un peso a Mexicanos contra la corrupción, y encima voy a quitar estos organismos independientes que por lo menos nos daban cierta esperanza a quienes nos dedicamos a temas de periodismo respecto a que podamos saber la verdad detrás de las cosas y garantizar cierta democracia. Yo les quiero preguntar, ¿por qué lectura dan ustedes a que no se haya podido comunicar? Es decir, nosotras estamos genuinamente alarmadas, todas coincidimos en eso, de que es alarmante que la cuestión de la transparencia, que los organismos autónomos se vayan a desaparecer en un hecho ya inminente. ¿Por qué, por qué no se pudo comunicar desde los medios o desde nuestros espacios de comunicación a la gente esa alarma? ¿En qué fallamos como medios o como comunicadoras para poderle decir a la gente, güey, o sea, es que está mal que no haya un organismo que pueda vigilar al poder? Es decir, está mal que no haya un contrapeso. Yo no logro descifrar en dónde se falló porque creo que hay una corresponsabilidad. A mí me No. parece que eh, eh, es que es indirecto. O sea, la gente, yo creo que si le consultaras directamente, oye, ¿estás de acuerdo o no en desaparecer el INAI? ¿Qué es lo que hace el INAI? Hace esto y aquello, dirán, no, no lo desaparezcan, ¿no? Ujú. El tema es que se plantea, digamos, desde la tribuna del presidente, que tiene una enorme popularidad, que tiene una gran asertividad para comunicarse con muchísimos sectores. Lo que se plantea es que hay un enorme ahorro detrás, pero no solamente eso, sino que mezcla muchísimos otros temas, y le apuesta a pues a una narrativa, ¿no? Que sumado todo, en realidad o sea, yo creo que la gente no aprueba en sí mismo el tema de desaparecer al INAI. Lo aprueba a él con lo que se le ocurra, con la Así convicción de es. que, sí, y entonces ya a lo mejor muchos no entran al detalle y al tejido fino de qué implica dar mi voto aquí o allá, entregar la mayoría aquí o allá, ¿no? Sí creo que él ha sido muy asertivo
en hablarles a muchos sectores a los que no hemos sabido llegar. A lo mejor nos clavamos mucho en análisis así como que sofisticados cuando hay que ser más simples, ¿no? Y hay que ser más claros y más Y cercanos. sobre todo porque yo creo que mucha gente daba por sentado, o sea, de entrada no conoce, o sea, no conocen, no tienen por qué en realidad conocer exactamente para qué sirve el INAI, para qué sirve la COFESE, para qué sirve, o sea, no tienen por qué, o sea, pero el tema es que como han estado ahí funcionando, pues ya la mayoría, la población da Das por por hecho. sentado que así va a seguir siendo. Y de repente cuando le dicen, pues lo voy a desaparecer, pues que ni sabes qué importa y qué, en qué te va a afectar a ti personalmente, ¿no? Es como si viene alguien de la compañía de luz y te dice que le van a mover quién sabe quién al transformador de allá de la esquina. Pues tú dices, Pero entonces, ¿qué, a mí Yuri? me ¿Es llega jugar la con el luz, ¿no? desconocimiento de la gente? No, lo ¿De alguna dimos manera? cuando nos pregunta Caro qué hicimos más, pues dar por sentado que todo mundo entendía que era muy importante la existencia de estos organismos. Claro. Pues, ¿qué crees? Que no. Parece, O sea, pues ahí lo podríamos ligar con el tema que traes tú, sabes que también que sucede un poco con el Poder Judicial, ¿no? Es decir, así es. no tenemos mucha claridad de cómo funciona el Poder Judicial, es decir, a los jueces, que lo platicábamos y te escuché alguna vez también decirlo, ¿cuántos casos realmente le llegan a los jueces? Es decir, el problema muy probablemente está abajo, en otras instancias, desde cómo empieza el MP, desde cómo se organiza una carpeta de investigación, desde la fiscalía, desde un montón de espacios que están en otras instancias, pero que nos es muy complicado para la gente que no estamos involucradas en estos procesos, entenderlo. Y ahora vemos a los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial protestando y desde la palestra mañanera Andrés Manuel dice, están llorando porque les van a quitar dinero. Y dices, pues están llorando porque les van a quitar dinero. Y no es Esa es la así, ¿no? explicación que tengo, claro. No, 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 nada más eso, es una reforma federal. Al final del día, el 80% de las carpetas en este país están a nivel local. O sea, si nos vamos a ese análisis, en esta reforma puntualmente no va a impactar a nivel local. Puede inspirar a los estados a nivel local que tomen esta reforma y la adapten, digamos, a nivel local, pero sí es increíble el fenómeno con el cual se va el presidente y no lo digo bajo ninguna circunstancia con tono ofensivo ni nada, pero el fenómeno que el presidente ha tenido en este sexenio ha sido, puedo salir a decir lo que quiera y no me lo van a cuestionar y la gente va a creer puntualmente lo que estoy diciendo, sea absolutamente lo que sea. Y él lo sabe. Y tanto lo sabe que sale a hacer chiquita las cosas que quienes nos metemos a temas de manera más profunda sabemos que no son chiquitos. El que diga, por ejemplo, están llorando por su dinero, sabemos que ni por ahí va, ¿no? La protesta, la base de la manifestación del día del martes, pero en el lunes, pero aún así la gente tiene este fenómeno con Andrés Manuel y ahí vamos a ver cómo con Claudia Sheinbaum, ahora que entra en la presidencia, se va modificando este fenómeno, porque al final vivimos en un país sumamente machista, No, donde las no, expectativas para las mujeres son mayores. y Claudia no tiene este poder de comunicación que tiene Andrés, que es único. Realmente Andrés Manuel es un político único en muchos Sí, sentidos. Es sí. espectacular para comunicar y tiene una manera de conectar con las audiencias, con la La gente. gente lo idolatra, Claro, idolatra. no lo han hecho ningún otro, el que me cuentes. Y Claudia no va a tener eso. Vamos Además, a también ver, vamos a creo ver. que probablemente lo tendrá como desde otro lugar. O sea, para empezar, él pues tuvo nada más 18 años para recorrer todo el país, para estar en todas las comunidades y hablar de cerca con esas comunidades, con una cercanía y una sensibilidad que hoy sabemos son muy valiosos en términos de comunicación. Sí creo que su narrativa, ¿no? Esta narrativa que le apuesta como a dividir entre buenos y malos, pobres y ricos, aliados y detractores, ¿no? Como dicen, adversarios, perdón, es la palabra que utiliza. O sea, sí, es una narrativa muy fácil, ¿no? O sea, de fácil absorción y en la que, digamos, el que se vincula desde la parte que le toca. O sea, si estoy también en un país tan profundamente desigual como México, Así es. con tantas injusticias, pues evidentemente hay quien se vincula desde ahí,
desde la pobreza, desde ser víctima, desde la perspectiva que sea, pero víctima, ¿no? Entonces, y él además con todos los programas sociales atiende a muchísimos sectores, entonces es como, al fin hay alguien ahí que me está atendiendo, escuchando y dando dinero a mí Ujú. madre soltera, a mí estudiante ¿no? A mí persona Que de eso, más. que eso lo no nada más lo tenemos que comprender, sino también tenemos que decir, qué bueno que aumentaron el salario mínimo, Sí, qué sí, bueno, sí se han hecho cosas que a mucha gente le han devuelto, y es más, y es todavía más importante que el tema del dinero, les ha devuelto una cosa dignidad. como mucho, exacto, dignidad, es mucho más etérea, pero la gente dice, este cuate se ha puesto mi camisa, se ha puesto mi playera, se ha puesto mi cachucha, y es digamos, el capitán de mi equipo. Y evidentemente eso, qué bueno que ha ocurrido, pero digamos, el abuso de esa potencia y de ese poder, a mí lo que más me preocupa es que sí pueda meter justamente a la próxima presidenta de México, a Claudia Sheinbaum, en un berenjenal y en una camisa de 11 varas, que a ver cómo logra Claudia Sheinbaum también ir, ¿no? Ir reacomodando las piezas de este puzzle, porque la que va a gobernar es ella. Y porque además, si entiendo bien, digamos, lo que hemos podido ver de ella en acción, no tiene como esta tentación autoritaria, o sea, Exacto, no la veo exacto. como parte de un sistema autocrático, para nada. Todo parece indicar que es una persona de decisiones colegiadas, ¿no? Y de apostarle al análisis y al estudio. Entonces sí, es una herencia, o sea, lo que lamento de todo esto que sí logró antes Manuel López Obrador es que en el último tramo de su administración lo use para, para sembrar esto, ¿no? Porque Sí, sí sí, es sí. muy peligroso lo que está sembrando. Me parece que de todo lo que ocurrió en los últimos 6 años, lo que estamos viviendo ahorita es lo más peligroso. O sea, la necesidad de Dos Bocas y que costó lo que costó y que ya nadie refina y el Tren Maya que del desastre medioambiental y si se descarrila o no. En fin, que no dejo de ver, digamos, otros aspectos de su administración que fueron o son preocupantes, pero creo que esto es brutal. O sea, creo que esto sí nos pone en una circunstancia muy peligrosa. O sea, sí hay como todas las condiciones para vivir un cambio de régimen a ese nivel. Y bueno, o sea, todo indica que quien encabezará la siguiente administración, insisto, no tiene esa tentación autoritaria, pero la concentración de poder ya está. Y ella no se quedará para siempre, bueno, o no sabemos, pero sí, digamos, toda esta altísima concentración de poder ahí está y qué peligroso. Y aquí yo tendría que decir que hay algo que nos ha enseñado la historia, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente y puedes no tener vocación autoritaria y no tener vocación tiránica, pero cuando están las arcas abiertas y cuando tienes todo a tu disposición, ningún contrapeso, nadie con quien negociar, habrá que ver qué tanto resiste la tentación. Ese sería. Pero que lo más grave, a mí me podría parecer que ni siquiera sea ella, sino Sí, todos los alfiles que Andrés Manuel López Obrador sí ha dejado por aquí, por allá, quienes digan, ya llegó la hora, ¿no? O sea, eso a mí me parecería profundamente peligroso. pues esperemos a ver qué sucede. Por lo pronto, el próximo episodio que grabemos será en un país que va a empezar a ser otro país, independientemente para qué lado. Entonces, informémonos más. Yo creo que les dejaría con esta reflexión para quienes nos escuchan. Hay que informarnos porque de verdad el desconocimiento es lo que siembra que puedan hacerse cosas sin que sepamos qué tan grave es. Me pareció maravilloso compartir con ustedes, mis queridas, hermosas Yuridia, Paola, Saskia, el amor. Saskia, por Perdón, favor. antes de que cierres, hermano, a ver, y también la reflexión que desafortunadamente, y esto es una sensación que tengo y la quiero compartir, la historia de México la historia moderna de México no nos da muchas herramientas para pelear lo que hoy estamos peleando, ¿no? Porque un poco el discurso también es, pues sí, Pues no sí. quieren la reforma judicial, pero
Ven lo fregado que está el sistema de justicia penal. Sí, están hablando de transparencia, pero eso, del INAI, pero eso no ha combatido la corrupción. Entonces, sí necesitamos un cambio. O sea, quiero dejar muy claro que no podemos pensar que la oposición, como si fuéramos voces que critican oposición, yo no me considero oposición bajo ninguna circunstancia, es decir, sí se necesita un cambio, pero como bien, Caro, lo estás diciendo, es hacia dónde estamos caminando con estos cambios. Estamos en una crisis y no se pueden tomar decisiones tan drásticas sin fundamento en estos cambios, ¿no? Y eso me preocupa muchísimo. Y gobernar para todos y para todas tendría que ser la premisa siempre, ¿no? Incluyendo esos todos y esas todas que no están de acuerdo con tus formas y con tus ideas y con tus metas hacia de base. Pues Esperemos. eso ha dicho Claudia Sheinbaum, lo dijo cuando ganó, lo dijo cuando le dieron la constancia de mayoría. Ojalá que ese sea, digamos, la tónica de su gobierno. Los Esperemos dioses que nos así sea. escuchen y las diosas Así nos es, hagan este así favor. es. Ahora sí, si les parece, vámonos y, Vámonos por el ribotril, órale, córrele. y nos vemos en el próximo capítulo de esto, cuarto, para las 4. Besos Qué a todas. gusto verles, amigas. Suscríbanse por acá, Denle suscríbanse. like, comenten cosas hermosas, cosas feas no estamos recibiendo ahorita. Ahorita no Ándale, estamos para por comentarios favor. negativos y no Déjenos pasen a la amor, siguiente. O sí, déjenos por acá. scroll. Ya recibimos suficiente odio como para sumarle más. Les mando un abrazo. Qué gusto me da siempre verlas y estar en un espacio con ustedes. Roja, Adiós, sonríe. genias. Adiós, genias. Gracias. Besos.